Y entonces comenzamos. Hoy es día martes 16 de junio del año 2002 y como lo hacemos 2 veces por semana, a partir de las 8:30 en adelante, nos juntamos a estudiar juntos la palabra, a meditar, a reflexionar, a escarbarle por allí, a cuestionarnos acerca de nuestra fe. Hay mucha gente que le tiene flojera a la duda. Déjeme decirle que la convicción es hija de la duda. O sea, que no se desarrollan convicciones personales a menos que usted ponga en tela de juicio las creencias heredadas. Porque lo que creía alguien más eran sus convicciones, pero no las mías. Solamente eran dimes y diretes. Eso es lo que dice y me va a decir, ¿y eso dónde dice? ¿Dónde se sostiene eso que tú estás diciendo? Por supuesto en la palabra de Dios, porque si no, no lo diríamos. ¿Sí? Pero en Job capítulo 42, ¿sí? En el verso 3, y lo comparto con ustedes. Job capítulo 42 y en el verso 3 nos va a decir lo siguiente, ¿ok? Muevo entonces mi recuadro para que lo vea. Cuando Dios confronta a Job desde el inicio del capítulo para que tenga sentido lo que estamos diciendo, dice, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Ahora, cuando está haciendo esta pregunta es una pregunta aparentemente retórica, pero es una pregunta que nos lleva a darnos cuenta de la discusión que hubo en todos los capítulos anteriores. O sea, que había una discusión entre distintos puntos de vista y había alguien en esa discusión que estaba diciendo cosas necias, estaba oscureciendo el consejo por no entenderlo, por no percibirlo, por no tener sustento. Estaba hablando neciamente. Y dice uno, ¿cómo que había alguien que estaba hablando neciamente? Sí, y Job lo aclara para que nosotros no pensemos que era Dios, porque al principio vemos que él está discutiendo con Dios en algún momento. Y antes de que termine siendo juzgado, Dios dice, por tanto, yo hablaba lo que no entendía. O sea, el necio era yo, no es Dios. El necio era yo. Desde Job 39 podemos ver cómo Dios le dice, a ver, ahora yo te voy a hablar y tú me vas a contestar. Cíñete como varón tus lomos. Y Dios lo comienza a cuestionar, Dios lo comienza a increpar, Dios lo comienza a confrontar con las cosas que está diciendo. Y Job, después de toda esa confrontación, llega rápidamente a entender algo. No es Dios el necio, nosotros en nuestra necedad, en nuestra ignorancia, en nuestra falta de percepción, muchas veces terminamos diciendo cosas que no son correctas. Y entonces, yo era el que hablaba sin entendimiento, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Dice, oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Y aquí dice algo importantísimo, que es una verdad que deberíamos de tomarla como punto de partida para entender esto que yo estaba hablando hace un momento. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Si le pidiéramos al cantor de Guadalajara y ahora tepicense que nos dijera, diría, mas ahora. Y entonces, cuando Job está diciendo, de oídas te había oído, lo que está diciendo es, yo estaba repitiendo lo que otros decían.
no tenía una convicción personal, no tenía yo una fe desarrollada. La fe es personal. La religión es heredada. Se hereda la religión porque la religión son aspectos culturales, pero la fe es un producto artesanal que se hace a mano, no la venden en Oxxo, aunque esté abierto 24 horas al día, 365 días del año. La fe solamente, únicamente se puede formar a mano. Y la fe, para desarrollarse, necesita un punto de partida, y el punto de partida es la duda. Usted no le tenga miedo a la duda, porque la duda como punto de conflicto nos va a llevar a la búsqueda de una respuesta, y la duda, cuando se resuelve, nos da lugar a la fe, se cristaliza en la fe. No sé si estoy diciendo como punto de partida, me estoy expresando adecuadamente y lo están entendiendo ustedes conmigo. Voy a sacar mi grillo para motivarles a opinar. ¿Sí? Entonces, ¿qué dicen ustedes? O le pregunto al grillo. Neftalí. Yo creo que la única manera de llegar a las respuestas es hacerse preguntas. De hecho, lo decía Isaac Newton, ¿no? Que si quieres encontrar respuestas, tienes que preguntarte. Y de hecho lo ves en todos los grandes pensadores de la historia, que la única manera que tuvieron de responderse era haciéndose preguntas. Yo me imagino también al apóstol Pablo para llegar a, porque para mí de los autores, sabemos que el autor es el Espíritu Santo, ¿no? Pero de los coautores, si podemos decirlo así, que más me impactan de la Biblia es el apóstol Pablo. Y yo lo veo preguntándose constantemente. Yo lo veo llegando a aseveraciones bastante profundas, a reflexiones muy profundas, precisamente por eso, porque se preguntaba. De hecho, lo que hacemos, bueno, no sé el proceso de cada quien, pero en mi muy personal punto de vista, cuando yo comparto, cuando predico, lo que hago es preguntarme. Y es increíble cómo Dios va contestándome. Hay veces que yo tengo una idea del tema y cuando lo estoy estudiando me doy cuenta que Dios va por otro lado muy diferente al que yo pensaba que era. Y eso llegó así porque me pregunté, porque no me quedé con la duda. Y yo creo, por ejemplo, los niños que están entre los 4 y 5 años, desde los 3 de hecho, se preguntan muchas cosas y es el proceso de aprendizaje más profundo que tiene el ser humano, porque es la edad en donde más aprendemos. Claro, por supuesto, en comparación a un adulto, ¿verdad? Ahora, quiero fortalecer lo que está diciendo Neftalí y diciéndoles algo que es muy importante que ustedes lo escuchen. El esclavo no pregunta. Al esclavo le es prohibido preguntar, porque no tiene derecho de cuestionar. Pero el hijo vive de la pregunta, porque todo lo que el hijo aprende, lo aprende preguntándole a su madre, a su padre, a los que están alrededor. Y entonces hay gente que en su condición de relación muestra que son esclavos, que son, nunca me ha gustado la palabra, pero lo cierto es que cuando la Biblia habla de bastardía, se oye horrible, pero lo cierto es que el que es bastardo no tiene la libertad, la cercanía, la intimidad para preguntar. Se siente rechazado, descalificado. Pero el hijo, aunque suene incómodo, llega y pregunta. ¿Sí? Y cuando el papá dice, bueno, ¿y por qué me preguntas? Dice, pues ¿a quién más le pregunto? Pues si tú eres aquí el único que tengo, ¿sí? Y si el maestro no me explicó en la escuela, pues él llega a su casa preguntándole a sus padres, porque sus padres tienen la respuesta o deberían de tenerla según el hijo.
Por si acaso estuviera todavía medio coja la doctrina esta, por si usted quiere hacer doctrina. En Jeremías 33:3, usted conoce el versículo, Pastor Neftalí, en este examen en público. A ver, ¿qué dice Jeremías 33:3? Clama a mí y yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y entonces lo que Dios dice es, bueno, yo sé que cuando uno lo dice así, luego nos trae a la mente a otro personaje y no Dios, pero cuando Dios dice, pregúntame, pregúntame, ¿sí? Y suena ridículo, pero no, en serio, Dios quiere que nosotros le preguntemos. Y entonces la pregunta nos lleva a buscar, la pregunta nos lleva a confrontar, la pregunta nos lleva a purificar, a desechar lo que no es correcto. Y ahora, ¿por qué es importante entender esto de la pregunta para lo que queremos hablar nosotros? Porque la pregunta genera protección. La pregunta genera intimidad, la pregunta genera las posibilidades de traerme seguridad. Porque ante la falta de preguntas, si yo no puedo preguntar, siempre estoy en posibilidad de equivocarme y eso trae entonces inquietud. El no poder preguntar algo me pone entonces vulnerable para equivocarme, para lesionar, para infringir una ley que no conozco, para cruzar un límite que seguramente me pone en riesgo. Pero cuando yo puedo preguntar y alguien me dice, no pases de esta línea, yo pregunto, ¿y por qué no puedo pasar? Y si quiero pasar, yo le digo, bueno, mira, si quieres pasar está bien, pero en cuanto cruces la línea hay un barranco y te vas a caer. O sea, yo no sé si lo que quieres es caerte. Y si el otro dice, no, bueno, pues yo no te lo estoy diciendo porque no puedas, te estoy diciendo que es peligroso y que si no quieres lastimarte, no lo hagas. Entonces ya no es una imposición de mi parte. La pregunta genera espacios de autoprotección. La pregunta genera entonces situaciones, circunstancias de dominio. La pregunta me empodera porque me permite entender el criterio del otro para tomar decisiones como el otro las tomaría. Y yo pregunto, ¿por qué decidiste tal cosa? Y el otro me dice, es que estaba pensando en esto o en aquello, había estos riesgos y por eso tuve que decidir. Entonces, la pregunta me aclara las circunstancias. La pregunta extiende mi universo. La pregunta profundiza en el sustento. La pregunta crea entonces un espacio de libertad, de protección, de entendimiento. Por eso los estúpidos viven sin preguntar en medio de su vulnerabilidad constante. ¿Sí? Y Satanás te lleva siempre a pensar que la pregunta es riesgosa para que no preguntes. Satanás te lleva siempre a temer preguntar porque el que pregunta se liberta. El que pregunta rompe la cadena. El que pregunta deja atrás la esclavitud de la ignorancia, de la limitación. A Satanás le conviene el que no pregunta, porque el que no pregunta se vuelve esclavo a sí mismo. El que no pregunta no crece. El que no pregunta no vence la duda, porque se traga la duda y vive con ella. El que no pregunta siempre estará a expensas de otro que entiende las cosas más, que entiende el devenir más profundamente y se vuelve cautivo para que otro se aproveche de él. El cristiano tiene que ser preguntón, porque es hijo y los hijos preguntan. El cristiano tiene que ser preguntón, porque ha sido diseñado y designado para gobernar con el rey y señor y tener que tomar decisiones que abarcan y que afectan la vida de otros. Y si no pregunta, tomará decisiones entonces equivocadas, sesgadas, limitadas. Entonces, el cristiano tiene que preguntar para poderse fusionar. Escúchenme, la división viene de la ignorancia. Tú quieres unirte con alguien, pregúntale qué piensa. Y te vas a dar cuenta cuáles son los aspectos que ambos necesitan ponerse de acuerdo. Porque los malos entendidos vienen de la ignorancia.
Pero cuando entendemos el corazón del otro y por eso le preguntamos, podemos entender el sentido por el cual una persona toma una decisión y es más fácil perdonar al que comprendes. La pregunta genera empatía porque podemos saber entonces las razones y los motivos. Pero la ignorancia genera rivalidad. En la ignorancia el otro es mi enemigo. En la ignorancia el otro me puede afectar. En la ignorancia me siento vulnerable porque pienso que el otro tiene una intención que quizá no la tenga. Pero al contrario, inclusive cuando el otro me quiere atacar y yo le pregunto, ¿me quieres atacar? Y él dice sí, entonces me preparo y estoy en posición incluso de poder observar el golpe que viene. ¿Saben ustedes que la pregunta genera relaciones de caballerosidad? Porque tú sabes que alguien es un caballero cuando le preguntas y con toda honestidad te dice, aún en la guerra, cuál es la intención. Y dice, voy a hacerte una declaración de guerra. Vamos a subirnos al ring y nos vamos a golpear hasta que uno de los dos venza al otro. Y aunque eso suena salvaje, pero la pregunta nos permite saber la condición del corazón del otro. Por eso los cristianos preguntan, para poder saber en dónde se ubica el otro. ¿Sabe usted que yo siempre le pregunto a la gente? Yo soy un preguntón enfermizo, si usted quiere, porque cuando yo le pregunto ¿cómo estás? No es una cuestión social, es una cuestión de inquirir el corazón del otro. Y yo no solamente pregunto ¿cómo estás? Para que me diga cómo está. Cuando yo te pregunto cómo estás, también te estoy preguntando implícitamente qué tan honesto eres conmigo, qué tan transparente eres para mostrar tu vida, qué tanto necesitas de mi ayuda o qué tanto la necesitas pero no estás dispuesto a ponerte en una condición de transparencia, de vulnerabilidad como para que yo pueda hacer algo por ti. Cuando yo te pregunto cómo estás, lo que te estoy diciendo es, ¿realmente eres oveja y yo soy tu pastor? ¿O simplemente estamos jugando, ¿sí?, al juego perverso de la hipocresía, donde tú me vas a decir bien gracias cuando en realidad te estás muriendo? Me explico, la pregunta es un examen espiritual profundo. Y por eso el mundo no le gusta la pregunta, porque la pregunta exhibe desnuda. La pregunta confronta el corazón y te saca entonces del engaño. La pregunta te obliga a crecer, porque cuando yo te pregunto y no lo sabes, entonces tienes claridad de qué es lo que no sabes y puedes buscar la respuesta. Y si lo sabes, puedes confrontar con el otro y puedes afirmar tu nivel de certeza de lo que sabes, porque ahora son dos que se ponen de acuerdo sobre una posible respuesta. La pregunta se convierte también en una forma de generar amistades, porque alguien que pregunta y alguien que responde pueden entrar en armonía y pueden encontrar puntos en común y pueden conocerse más allá de solamente las apariencias, ¿sí? De hecho, las preguntas más importantes generan relaciones más duraderas. Por ejemplo, ¿el te casarías conmigo? Si tú no eres capaz de preguntar eso, seguramente tu relación con alguien nunca va a llegar a un nivel de pacto, ¿sí? Y por eso cuando hacemos una ceremonia, y la ceremonia es este espacio de los pactos, cuando yo voy a bautizar a una persona, le pregunto, ¿sí?, ¿entiendes lo que significa el bautismo y vienes aquí por libre voluntad? ¿Estás dispuesto a morir para que...? Y la persona dice sí. Entonces, en ese momento, la pregunta obliga a asumir un pacto. Y cuando yo le pregunto a alguien en medio de un matrimonio, ¿aceptas a esta persona para ser tu esposo, tu esposa, en la salud y en la enfermedad, en riqueza y en pobreza, en prosperidad y en adversidad y en todas las antítesis que tú me quieras decir hasta que la muerte los separe? La pregunta obliga a la reflexión de la trascendencia del pacto. Por eso la pregunta es importante. ¿Estamos bien? La pregunta genera duda. La respuesta genera certeza. Esa es de las matonas para perlas, ¿sí?
La pregunta genera duda. La respuesta genera certeza. Y entonces, ¿quién hace la pregunta? ¿Se ha puesto a pensar quién hace la pregunta? No sé, se me ocurre, por ejemplo, en Génesis 3, el hombre acaba de pecar y se escucha una voz en el huerto que le pregunta a Adán, Adán, ¿dónde estás? Es la voz de Dios. En Génesis 4 se escucha una pregunta diciendo, Caín, ¿en dónde está tu hermano? Cuando Jesús está con sus discípulos, Pedro, que sentía que tenía un lugar de privilegio y por eso está despreciando a Juan, Jesús cara a cara le pregunta, Pedro, ¿me amas? Tenemos miedo a la pregunta porque la pregunta nos pone en duda. Y a veces no entendemos la pregunta y el Señor tiene la necesidad de decírnoslo una segunda vez. Pedro, ¿me amas? Y nosotros contestamos entonces, pero cuando te preguntan la misma cosa por tercera vez, entonces ahora eres tú el que te preguntas y dices, ¿por qué me está preguntando 3 veces lo mismo cuando ya en las 2 ocasiones le he respondido? Y entonces la pregunta mete duda, la pregunta nos lleva, nos empuja a la duda, para que entonces nosotros en nuestra relación con Dios generemos una convicción, un pacto, porque la convicción es pacto, y nos lleve a decir, sí, Señor, tú sabes que te amo. Pongo segunda pausa de este monólogo. Entonces, ¿qué dicen ustedes? ¿Están de acuerdo con que la pregunta es la madre de la duda, pero la respuesta es lo que genera la fe? ¡Santo Dios! A mí me traía mucha libertad, bueno, me trajo mucha libertad cuando llegué a Redime, cuando veía como este ambiente que se generaba para poder preguntar y para poder decir, porque fui enseñada a no preguntar, ¿no? Pero también, ¡ay, chico, qué te pasó! Perdón. Bien, mijo, bien. Seguiste los pasos de tu padre, perdón, me regreso. Y llevé un momento, y no sé si es como esa parte de mi niñez espiritual, pero sí la asocio con lo que mencionaba Neftalí acerca de la etapa de la niñez en la que uno está, ¿y por qué? ¿Y para qué? ¿Y por qué? ¿Y para qué? Y sé que a lo mejor muchas veces pudiera ser cansado para la persona que constantemente le estás preguntando, pero también es parte vital para uno porque efectivamente nos da certeza saber que si eso que estoy preguntando es, es como decir, estaré tomando la decisión correcta, estaré yendo por el camino correcto, hará falta regresarme un poquito más, ¿sí me explico? Entonces, yo sí creo esta parte de que si estoy generando preguntas es porque estoy teniendo dudas y es necesario como buscar a alguien, obviamente pues procuremos buscar a alguien que creamos que vamos con madurez para que pueda también aportarnos algo, obviamente, y algo que me gustó mucho también cuando me acerqué a gente que en ese momento estaba en Redime, era que en un pie me regresaban y me decían, ¿ya le preguntaste a Dios? O sea, si no entiendes de lo que Dios te está respondiendo, yo te puedo ayudar para estar orando por ti. Y hoy sé que se llama administración. Pero en ese momento a mí me generaba aún más conflicto. Me decían, esos conflictos que te generan también bendícelos a Dios y hazle más preguntas. Entonces sí, para mí fue algo fundamental en mi desarrollo ya en estos últimos años de decir, no es malo preguntar. Al contrario, es vital poder preguntar porque también entiendes que realmente estás caminando, pues, y que estás aprendiendo cosas nuevas y que estás viendo
A lo mejor el camino ves que en ratito se hace cada vez más chiquito, pero también aprendes dónde sí, dónde no, y dónde ir un poco más lejos. Entonces, de mi parte, yo claro que sí apoyo la cuestión de las preguntas. Ok. ¿Quién más? También algo que tocó Mili, que me gustaría abundar en ello y recalcarlo, es también a quién le preguntas. Cuando, por ejemplo, estás en la secundaria y tienes dudas de la área que en esa etapa te da, que es la sexualidad, pues generalmente le preguntan a los compañeros, ¿no? Pues generalmente la respuesta que tienes es igual de inmadura que la que yo tendría. Entonces, también aquí le pregunto, ¿no? Porque en este caso ella decía cuando alguien la mandaba con Dios a preguntarle, yo pudiese dar alguna respuesta de lo que mi experiencia como cristiano tengo, pero la verdad es que el que tiene todas las respuestas en este caso es Dios. Y entonces la pregunta de a quién preguntar es una pregunta en sí. ¿Sí? Y tenemos que contestar aún la pregunta básica. Es el tiempo de la pregunta. La pregunta sobre a quién preguntarle. La pregunta en cuanto a la intención de la pregunta. ¿Por qué quiero saber por qué quiero hacer esta pregunta? Y entonces el ser humano es una constante pregunta, si me lo permiten decirlo de alguna manera incómoda, pero es una pregunta con patas. ¿Sí? Y eso es un niño de 5 años. Cuando Jesús dice que seamos como niños, a menos que usted no haya tenido hijos o no haya sido profesor, pero un niño chiquito es una pregunta con patas. Siempre está preguntando. Y el reino de los cielos necesita construirse a base de preguntas. O sea, orar es preguntarle a Dios, no darle clases a Dios, que es diferente. Porque hay gente que piensa que el tiempo de intimidad es para decirle a Dios todas las cosas que están mal y que Él no está cumpliendo con su función adecuada. Y entonces hay que instruirle a Dios de cómo debería ser Dios. Pero esa no es la oración con Dios. La oración con Dios es, al contrario, es la pregunta, Señor, ¿cuáles son tus planes? ¿Cuáles son tus motivos? ¿Qué es lo que tú quieres hacer, Señor? ¿Cómo puedo yo colaborar más contigo? Señor, revélame mi corazón y dime qué es lo que es un estorbo. Note usted cómo la pregunta genera una relación con Dios que es una relación humilde, no una relación de desprecio a la figura del otro al decir tú no sabes. No, el que no sabe, dice Job, soy yo. Hablaba cosas demasiado profundas que yo no entendía, pero ahora yo te preguntaré y tú me contestarás. Job es un hombre maduro después de 42 capítulos donde mostró su necedad, su amargura. Y note usted cómo muchas de las actitudes humanas negativas y carnales están asociadas a no saber preguntar, a no querer preguntar. Casarme con la que yo quiero, pero ¿ya le preguntaste a Dios? Casarme cuando yo quiero, pero ¿ya le preguntaste a Dios? Hacer lo que yo quiero y trabajar en lo que yo quiero, ¿ya le preguntaste a Dios? Porque si tú le preguntas, te llevarías una sorpresa en muchas áreas de tu vida. Y mucha gente está mal, viviendo equívocamente y sufriendo lo indecible porque no ha tomado esta pequeña decisión. Ser cristiano es ser un preguntón. Descubrí que hay un grillo en mi vida, donde estoy disfrutando ahora bastante más. Ok, entonces, ser cristiano es ser un preguntón. ¿Y qué tiene que ver eso con el tema de hoy? Van a decir, pues quién sabe, ¿verdad? Porque se saca de la manga un montón de cosas. Resulta que dijimos nosotros que hay dos emociones que son básicas. Bueno, dos sensaciones, ¿sí? Las sensaciones básicas que las convertimos en emociones.
las sensaciones de placer y de displacer. Y todas estas están asociadas a un pacto que hemos llamado el pacto de vida. El que nace quiere vivir, quiere sobrevivir. Es antinatural no querer vivir. El suicidio, más que decir que es un gran pecado, y lo digo como alguien que ha tenido que meditar sobre el suicidio. Yo he meditado sobre el suicidio más que sobre ninguna otra doctrina y sobre ninguna otra cosa en la vida, créanme. ¿Sí? Y entonces no puedo decirle que tengo doctorado en suicidio porque no me quiero graduar, ¿sí? Pero cuando menos ya he cumplido casi todos los créditos, ¿sí? Y entonces, ¿cuál es el asunto? El asunto es que tenemos que entender que el suicidio es el más grande engaño de Satanás, porque el suicidio nos lleva a ir en contra del pacto básico de la existencia, que es que el que ha nacido quiere seguir viviendo. La regla de la vida, la ley de la vida, el principio de la vida es que la vida va a buscar sobrevivir. Y entonces, para sobrevivir, la vida necesita enfrentar las circunstancias. Pero sucede algo muy curioso entonces. No siempre huir es la respuesta. ¿Sí? Lo puede decir conmigo, no siempre huir es la respuesta. ¿Sí? Puedo leerle su boca, ¿sí? A la que no puedo esa crucita porque no quita la foto, pero bueno. Entonces, a Lore, que ahora está muy oscura, ¿sí? Vistió de negro ahora. Y entonces, el asunto es que no podemos huir siempre, y huir no siempre es la mejor circunstancia, porque huir significa alejamiento, huir significa distanciamiento, huir significa apartarse de. Pregunta, ¿usted viviría si huyera del alimento? ¿Qué dicen? Pues no, porque la única manera de alimentarte es buscarlo, acercarte. ¿Usted se reproduciría si huyera de la reproducción? Pues no, porque ahí hay que acercarse y ponerse de modo además, ¿sí? Porque si no, no funciona. Y entonces el asunto es, porque aunque suena, ya van a decir que vengo soez ahora, pero quiero que entienda que la vida, la única forma en que se puede vivir es enfrentándose a ella, acercándose a ella, buscando interactuar con ella. O sea, que el huir siempre lo que termina generando es quitarte, robarte las condiciones de vida. Porque tú podrías huir hasta lo más profundo de la tierra, en el hoyo más profundo de la tierra. Pero mi pregunta es, ¿y allí en el hoyo más profundo de la tierra encontrarías la respuesta a tus necesidades? Tú podrías huir de la sociedad, encontrarías otros seres humanos con quien relacionarte, encontrarías a alguien con quien tener una relación de pareja. Tú puedes huir entonces hasta el último de los lugares de la tierra, pero a menos que ese fuera el paraíso de Dios, allí tendrías carencias. Y tú necesitas entonces dejar de huir y enfrentar. Y entonces enfrentar, buscar, hacer frente a algo, es la relación de búsqueda de respuestas para la vida. Ok, a ver cómo lo puedo decir. Si tú no respiras, te ahogas. Tú no puedes huir del dolor de querer respirar cuando acabas de salir del vientre materno, porque el que respira por primera vez le duele, y queriendo huir del dolor, tú te morirías porque nunca respirarías. Y entonces, aunque duele, tú necesitas respirar. Aunque duele, tú necesitas masticar. Aunque duele,
tú necesitas ingresar alimento a tu cuerpo, a tu organismo, para que entonces se lleve a cabo la función vital, la vida. ¿Están conmigo? Y entonces, ¿qué es lo que hace el temor? El temor lo que hace es alejarte. El temor lo que hace es distanciarte. El temor lo que hace es crear un espacio donde ese espacio supuestamente te traiga seguridad. Pero ojo, esa seguridad tarde o temprano te mata. Pregunta, ¿por qué la gente no se acerca a Dios? ¿Qué dicen ustedes? A ver, ¿ustedes buscaron a Dios? ¿Sí? ¿O Dios los buscó a ustedes? ¿Sí? ¿Se dejaron acercar por Dios? ¿Se dejaron atrapar por Dios? ¿O Dios los tuvo que corretear como a mí? ¿Sí? Hasta que los atrapó a ustedes. ¿Sí? Y entonces el problema es que no nos damos cuenta, hasta que lo meditamos, que la gente no tiene una relación con Dios porque tiene miedo. ¿De qué tiene miedo? Pues tiene miedo de perder el control sobre su decisión, porque si yo decido cuándo huyo y cuándo me acerco, yo pienso entonces que de esa manera voy a vivir. Éxodo capítulo 20, en el verso 18, lo quiero tomar entonces como punto de partida para una serie de ideas que espero poderlas mostrar a ustedes. Éxodo 20, a partir del verso 18. Moisés acaba de recibir las tablas de la ley, acaba de regresar, y bueno, pues ya tiene las tablas de la ley, los 10 mandamientos. Dios le habla, él está en el monte, y le dice entonces, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina, el monte que humeaba. Ahí estaba la presencia de Dios. Imagínese usted la presencia de Dios que no había sido vista desde que el hombre salió del huerto de Edén. No había habido una manifestación tan fuerte y palpable, tan pública de la presencia de Dios. Y ahí está. Pero no solamente está en lo intangible, porque nosotros siempre decimos es que Dios está en el cielo, en la tierra y en todo lugar, pero no lo ves. ¿Eh? No. Aquí estamos hablando de una presencia de Dios tangible. Allí, sobre ese monte, se puede ver la manifestación de Dios. Hay relámpagos, truenos, ¿sí? Sonido, es el estruendo mismo. Pero ¿sabe qué es lo que sucede? Que entonces todo el pueblo, ante la manifestación de Dios, dicen a Moisés, habla tú con nosotros, ¿sí? Y nosotros te vamos a escuchar a ti, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos, para que no nos mate. Hay una distancia. Hay una distancia de Dios. Esta noche yo ando simple. Perdónenme, hay días en donde será que se me enfrió la cabeza ahora y no me bajaron bien las ideas, pero ahora ando muy simple. ¿Alguien me podría decir qué es una relación con Dios? Porque siempre hablamos de que el cristianismo no es una religión, sino una relación. ¿Pero qué es una relación con Dios? ¿Qué se supone que es una relación con Dios? A ver, Zulema. No sabía si me estabas limpiando el cristal o desde que dije la palabra. Muy bien. Bien, Pues, Zulema. una relación, yo creo que es
pasar tiempo con él, conocerlo, más que tratarlo de obedecer como siervo, es tener esa convivencia con él. Ese día a día donde le demostramos que queremos conocerlo, pasar tiempo con él, disfrutarlo. Yo siempre he dicho que a veces nos queremos quedar con el dador de las bendiciones, perdón, con la bendición, y no queremos pasar tiempo con el dador de las bendiciones. Y para mí esa relación es conocerlo a fondo y enamorarme de quién es él para hacer las cosas por amor y no por obligación, no porque alguien las manda o porque Dios las puso en la ley, sino porque así como Jesucristo lo conoció tanto, lo amó tanto, que fue capaz de dar su vida por él. Y al pasar tiempo con él, muchas cosas que nosotros creemos van cambiando, porque el no conocerlo o el que alguien más nos lo cuente a veces nos hace verlo como él no es realmente. Es un Dios enojón, exigente, es a veces lo que nosotros creemos, pero por falta de conocer, es como personas muy probablemente que no pasan tiempo conmigo me juzgan por lo que los demás han vivido, pero no es igual que alguien, como dijo Job, de oídas te hayan escuchado, pero en realidad no te conozcan. Y entonces eso es para mí una relación, conocerlo realmente, pasar tiempo con él y el día a día me lleva a entender quién es él en realidad. Un ejemplo que a mí me pasó, que a mí me podía mucho pensar que servir a Dios implicaba que tenía que morir por él. Y me daba miedo porque decía, sí quiero servirte, pero no puedo negar que me da miedo cómo murieron los apóstoles. Y un día, leyendo la Biblia y buscándolo a él, me di cuenta que él no era lo que yo pensaba, o sea, que él no sacrificaba a la gente porque les servía. Y me mostró en la palabra de Dios que él mandó rescate por los apóstoles, pero que ellos lo rechazaron porque querían un mayor honor. Y entonces eso me hizo a mí entender que yo lo juzgaba por lo que yo veía desde afuera, pero que no conocía su corazón. Y el tener esa relación con él, yo me di cuenta que él no era quien quería que se sacrificara. Pero después de conocerlo, eres capaz de buscar eso para él, como Jesús. Después de conocerlo y amarlo tanto, fue capaz de entregar su vida, porque dijo, yo no me la quitas, yo la entrego, pero la entregó porque lo conoció, por amor. Gracias. Ahora, es posible, a ver, Zulema, ayúdame con esto, ¿sí? Tú me vas a servir de monito de franelógrafo. Sí. Cuando se habla de que tú quieres conocer a Dios, ¿has escuchado la palabra intimidad? Sí. ¿Sí? ¿Estarías de acuerdo conmigo con que intimidad implica un nivel de relación? Así es. ¿Sí? Y del más profundo. Del más profundo. Ahora, ¿tú puedes tener intimidad a distancia? No. ¿No? Entonces, Bueno, depende qué tipo de intimidad, pues. ¿y qué tipo de distancia? ¿Sí? Sí. Sí, porque si tú me hablas de una distancia física, bueno, pues puedo entender que hay intimidad en el sentido de que, bueno, puedo agarrar el teléfono y hablar íntimamente con alguien, de corazón a corazón. Entonces, si hablamos de la distancia de corazón a corazón, si los corazones están distanciados, entonces pues no hay intimidad. Así es. Una pregunta, y entonces, ¿cómo puedes tener intimidad con alguien de quien no quieres estar cerca? No se puede. No se puede porque ni
si no quieres saber de él, si no quieres estar con él, si no quieres pasar tiempo con él, pues no hay manera de que lo conozcas íntimamente. Gracias. Lo podrás conocer a través de alguien más, pero tú no. Pero tú no. Ahora, gracias, Zulema. Retomo la idea. Si yo estoy diciendo que el gran problema de que la vida piensa, lo natural piensa que para poder existir yo necesito alejarme para protegerme. La relación con Dios es lo más antinatural que existe sobre el universo, porque me lleva a ir en contra de la conducta natural más básica. La conducta natural más básica es aléjate. Y la conducta espiritual más básica es acércate. Lo vuelvo a decir. La conducta natural más básica, y a eso le llamamos temor, es aléjate, toma distancia, protégete. Pero la conducta espiritual más básica, y por eso es totalmente anti, que significa en contra de lo natural, es acércate. Porque tú no vas a poder tener intimidad, tú no vas a poder tener compañerismo, tú no vas a poder tener amistad profunda a menos que te acerques. El pueblo de Israel ahí en Éxodo 20:18 se aleja. ¿Cómo va a tener una relación con Dios cuando lo que necesitas es la actitud totalmente opuesta? Cuando lo que necesitas es acercarte. Cuando estábamos hablando este domingo, para los que no estuvieron, y que es el motivo por el cual ando pelón ahora, ¿sí? Por haber retomado el pacto de Nazarato. Y entonces el sacerdote y el levita pasaron junto a una persona que había sido robada, lesionada, golpeada y estaba ahí moribunda. ¿Y qué hicieron? ¿Sí? Solamente hay dos opciones. Opción A, alejarte. Opción B, acercarte. ¿Cuántos han leído el versículo? ¿Sí? ¿Y cuántos de ustedes entonces me pueden decir cuál es la opción que se llevó a cabo? ¿Se acercaron o se alejaron? ¿Qué me dicen? Y si yo le dijera que tu distancia marca tu madurez espiritual. Si yo le dijera que tu distancia marca la condición de tu corazón, que no se necesita mucho discernimiento y flotar sobre las nubes, que me basta saber la distancia a la que tú te encuentras de dos referentes. El primero es Dios y el segundo es el prójimo, pero el problema está que si tú no eres capaz de acercarte a tu prójimo, a quien sí ves, ¿cómo te vas a acercar a Dios a quien no ves? Y entonces Jesús lo pone en la dimensión del prójimo, diciendo, ¿quién es el prójimo? El próximo, aquel que estando en necesidad, yo soy capaz de, en lugar de huir y de tomar distancia de él, voy en contra de mi naturaleza cobarde, de mi naturaleza temerosa, de mi naturaleza egoísta, porque escúchenme, la cobardía es un asunto de distancia. El temor es un asunto de distancia. El egoísmo es un asunto de distancia. Tú quieres comer de mi nieve o de mis papitas, ¿y qué hago yo? Las pongo a una distancia, las quito para que tú no puedas meter tu manita y me agarres de mis palomitas. Entonces, finalmente, la distancia protege a mis palomitas de toda agresión para que te las comas. Me estás preguntando algo que no quiero decir y entonces, ¿qué es lo que hago? Toma distancia, cambio la conversación e incluso me levanto y me alejo. ¿Sí? Estoy enojado y no quiero que me veas, ¿qué hago? ¿Sí? Cierro la puerta y me voy a otro cuarto. Y entonces, el asunto de la distancia es un asunto de espiritualidad. Y lo que Dios dice con este asunto de la distancia es que hay mucha gente que no entiende que relación no es un asunto de palabrería.
Relación es un asunto de distancia. Y entonces, cuando nosotros empezamos a pensar en estas cosas y nos damos cuenta entonces cómo estas cosas muestran la condición del corazón, la distancia es un elemento de juicio espiritual. Cuando yo estoy diciendo un elemento de juicio espiritual, no estoy diciendo que Dios te va a mandar ir al infierno. No, no, no. Lo que estoy diciendo es que a partir de tu distancia, Dios dice de cuál es tu naturaleza, tu condición. Ok, esto lo voy a decir para el que no se metió, para el participante número 23, que no vino hoy hay 17, así que no tiene dedicatoria para nadie, ¿sí? Aquí. Pero cuando Dios dice en Salmos capítulo 32, en el verso 9, no sean como el caballo o como el mulo, sin entendimientos, necios, ¿sí? Que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Noten por favor la frase acercarse a ti. ¿Sí? No sé, de repente, como se me va la onda, discúlpenme, pero se me hace bien parecido a lo que estábamos diciendo hace rato en Éxodo capítulo 20, ¿verdad? ¿Qué decía del pueblo de Israel? Que se pusieron a la distancia y que no se acercaban. Y Dios está diciendo en Salmos capítulo 32 que el que no se acerca es como una mula, que es un burro, es una bestia, un animal al que hay que ponerle cabestro y arrastrarlo hacia ti para que se acerque. ¿Por qué no se acerca? Porque tiene miedo, porque no sé qué. Pero hay una aversión, hay un rechazo, porque está siendo movido por su condición natural. Su naturaleza biológica como bestia lo lleva a tomar distancia. ¿Saben ustedes una de las cosas que a mí me impresiona del apóstol Juan, el hijo de Zebedeo, el famoso Boanerge? Claro que él es el que dice de sí mismo, porque la única referencia que existe del discípulo amado es en el Evangelio según San Juan, y pues eso ya le da un cierto sesgo, ¿verdad? Si eso viniera en Mateo, en Marcos o en Lucas, uno diría alguien más está diciendo que Jesús le decía el discípulo amado. Pero Juan está diciendo de sí mismo que es el amado. Y claro, pues cuando uno habla de sí mismo, pues nadie le cree. Pero escúcheme, el único de quien tenemos testimonio de que se recostaba su cabeza en el pecho del Señor era Juan. Déjenme preguntarles, a ver, ¿hay algún versículo en la Biblia donde dijera, y Jesús les dijo, no se me arrimen porque me caen gordos y porque apestan a pescado? ¿Sí? ¿Hay algún versículo que diga, qué va a decir la gente, los fariseos de nosotros, ¿sí? Que somos del LGTB? Entonces, no se me acerquen, porque si no, vamos a dar una mala imagen, chicos. Andamos juntos, vivimos juntos, comemos juntos, dormimos juntos y además se me arremajan. No, 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 no. ¿Sí? Entonces, yo soy muy hombre, hágase para allá. Pues contra todo temor de rechazo de lo que la gente pudiera decir, yo sí puedo creer que Juan había logrado llegar a un nivel de cercanía, de confianza, de intimidad, porque el único que tiene la evidencia en la palabra escrita que fue capaz de acortar la distancia hasta lo máximo. ¿Cuánto es lo máximo?
entre un hombre y otro para hablar de confianza? Pues él se le trepó. Y si los demás decían cualquier cosa, pues que digan lo que sea, ¿sí? Él se sentía con un nivel de cercanía y de intimidad que era antinatural en la cultura hebrea que dos hombres estuvieran tan cercanamente sentados. ¿Me estoy explicando? ¿Qué es valentía? Vencer la distancia. ¿Qué es valentía? Vencer la distancia. ¿Qué es temor? Acrecentar la distancia. Mi pregunta es, ¿qué tipo de fe tienes tú? Porque hay una duda sobre si la distancia es correcta. Cuando tenemos miedo de algo, aumentamos la distancia, justificamos la distancia, institucionalizamos la distancia. Y le decimos a los niños, no se acerquen al maestro porque el maestro necesita descansar. No hagan ruido al maestro porque el maestro necesita silencio. ¿Y qué les dijo Jesucristo? Háganse un lado, payasos. ¿Sí? No estorben, dejen que los niños se acerquen a mí. ¿Sí? No me sean impedimento. De los niños es el reino de los cielos. Dejen de estar estorbando. Dejen que vengan, que quiten la distancia, que se acerquen. ¿Me estoy explicando? ¿Cuándo sé yo que una vivencia espiritual verdaderamente viene de Dios? Cuando quita la distancia entre Dios y los hombres. Cuando quita la distancia entre dos seres humanos. Cuando quita la distancia entre dos clases sociales. Cuando quita la distancia entre género. Y ya no es más hombre ni mujer. Y ya no hay entonces un statu quo de que si el hombre es más que la mujer, no. Cuando quita esa distancia y son hijos de un mismo Dios y son hermanos en el espíritu. ¿Me estoy explicando lo que quiero decir? Y entonces el amor de muchos se enfriará, dice Mateo capítulo 24. Ustedes recuerdan que hemos estado hablando acerca de eso. ¿Qué significa que el amor se enfría? Significa que la distancia aumenta. Porque su sana distancia es la hipocresía espiritual. Porque no solamente es la sana distancia para que no me contagies, es la sana distancia para que no vea que te estás muriendo de hambre, es la sana distancia para que no vea que te quedaste sin trabajo, es la sana distancia para que no vea, mientras yo estoy viendo Netflix, que tú estás pasando miseria y que todos tus recursos están en crisis. Me estoy explicando. Y entonces, cuidado con que esa sana distancia no se convierta en la institucionalización del egoísmo, que no se convierta entonces en la institucionalización del temor de mi seguridad, aunque tú estás inseguro, de mi tranquilidad, aunque tú estás intranquilo. Y entonces el amor se empieza a enfriar porque se distancia del otro, se aleja y manda al otro por un tubo o a cualquier otro lugar igualmente lejano. ¿Sí? Y tenemos que tener mucho cuidado porque aunque suene broma, el ranchito de Andrés Manuel López Obrador muestra precisamente ese asunto, es decir, que yo cuando me retire me voy a mi ranchito. Investiguen el nombre, por supuesto, no lo puedo dejar grabado.
Pero eso es la institucionalización precisamente del desapego y de la apatía, decir, háganle como quieran, ¿sí? Yo ya rompo toda responsabilidad porque no es casual el nombre. No lo juzgo como presidente, pero de lo que estoy hablando es de cómo el pensamiento natural es usar la distancia como forma de exoneración de la responsabilidad del otro. Y si el otro entonces es el infierno, si el otro es la causa del desvelo, si el otro es el motivo del dolor, entonces la distancia me libra del otro. No te quiero ver, pongo tierra de por medio. No quiero saber de ti. Me hago a un lado y hago como si no estuvieras, porque esa es la tendencia natural, tomar distancia. Pero de tal manera amó Dios al mundo, dice Juan 3:16, que Dios redujo la distancia. Reducir la distancia significa, como dice Filipenses, que siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de su majestad, de su dignidad, de su condición de Dios y toma forma de hombre. O sea, no solamente viene entre nosotros, sino que se hace uno de nosotros para que la distancia entre Dios y el hombre desaparezca. Ya no es Dios caminando entre los hombres, es Dios hecho hombre, en la misma condición, en el mismo punto, tomando su misma figura, sudando como los hombres, caminando y cansándose como los hombres, oliendo y apegando después de todo un día de sudor como los hombres, con las limitaciones, las fragilidades, las debilidades de los hombres. Noten ustedes que el cristianismo es no distancia. El verdadero cristianismo hace que la distancia desaparezca, porque si no, de otra manera, no podríamos entender, ¿sí? Cuando el apóstol Pablo dice que con Cristo está juntamente crucificado, dice Gálatas capítulo 2 en el verso 20, ¿sí? Desde el verso 19 dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, dice, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ojo, la religión te lleva a que mires al Gólgota, pero la fe te lleva a ser crucificado juntamente con Cristo. No es que lo veo. Ver a Cristo en la cruz no hace nada en tu vida, como no hizo nada en la vida de Israel, estar en el llano viendo hacia el cerro donde Dios hablaba en el monte Horeb y humeaba. No, eso no hace intimidad. La gente no tiene una relación con Dios, tiene una payasada, tiene basura, porque no puede romper la distancia, porque para romper la distancia con Dios necesito salir de mi egoísmo, necesito salir de mi temor, necesito salir de mi hipocresía, necesito salir de mi apatía. Y por eso no quiero salir de allí, porque me pone vulnerable, porque me exhibe, porque me desnuda. Dice Gálatas 5:24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. O dicho de otra manera, los que son de Cristo han atravesado la distancia entre su orgullo y la cruz para lograr llegar a estar en la cruz y poder llevar sobre sí mismos los clavos de Cristo también. El problema entonces no es si crees en Cristo crucificado, el problema es si crees que tú deberías de estar crucificado con Cristo, y esa es una doctrina que ha dejado de ser popular. Crucificar a Cristo es fácil, porque Él está allá y yo acá. Pero ser crucificado con Cristo, eso
Eso te cuesta la vida. Y ese cristianismo no es popular, ese cristianismo no me gusta predicarlo porque entonces me hace que pierda todo. Me saca de mis falsos refugios, saca de mi atolladero. Entendamos entonces cómo el temor es la trampa más grande de Satanás. Porque por temor no atravieso esa distancia. Por temor vivo en la vida natural y no en la vida espiritual. El temor te roba la oportunidad de tener intimidad con Dios, porque el temor te lleva a tomar esa distancia. El temor te roba la oportunidad de conocer el corazón de Cristo, porque te conviertes en un espectador. Y escúchenme, en el circo romano, los espectadores estaban en la tribuna y allí no había leones, allí no había toros salvajes, allí no había derramamiento de sangre, pero los cristianos estaban en la plaza pública, estaban allí a la vista de todos, descuartizados, martirizados, avergonzados, desnudos, muriendo, sufriendo. La única manera de estar con Cristo es estar donde Cristo está y es estar ahí, en la plaza, en el punto donde el otro está poniendo en riesgo su vida. La distancia te convierte en espectador. La distancia además te convierte en juez, porque estás viendo lo que el otro hace desde la seguridad de tu asiento, juzgando al otro. Pero cuando dejas de tomar la posición de juez y te pones junto al otro, te paras junto al otro y tratas de entender por qué el otro está haciendo lo que está haciendo y entendiendo el corazón del otro, cuando quitas la distancia te das cuenta que no es tan fácil estar juzgando lo que el otro hace porque ahora tú ya estás ahí también. Eso se llama empatía. Y empatía no solamente es decir, pobrecito, no, empatía es decir, aquí estoy y el león nos come a los dos y nos crucifican a los dos. Entonces, con todo esto que estoy diciendo, el cristianismo se convierte en un asunto topológico. Porque la distancia es una topología, ¿sí? Pero curiosamente, la topología nos habla de cómo un cuerpo no pierde sus características a pesar de que se deforma en el aspecto de la distancia. Porque eso es la eternidad. En la eternidad, entonces, ya no es el asunto qué tan cerca o lejos estoy del problema, sino qué tan cerca estoy de Dios. Tú piensas que huir del problema, huir de la adversidad, huir de la circunstancia te salva. No. Porque no es tanto que corres lejos del problema lo que te salva. Lo que te pone seguro es que tanto te acercas a Dios. Aunque eso signifique que el problema, ¿sí?, va a venir sobre ti. Y entonces con todo esto que estamos diciendo, regreso a donde empecé para que tenga un sentido el círculo, ¿sí?, el circunloquio de lo que estamos hablando. Y si la pregunta entonces evidencia y trae respuesta a mi pregunta es, ¿cuáles son los temores que te mueven? Porque eso que temes es lo que te aleja. Piensa en tus temores, porque es muy curioso que la personalidad humana, en lo natural, se conforma más por lo que teme que por lo que ama. Es triste, pero lo que temes termina teniendo un lugar más profundo en el corazón que lo que amas. Por eso las patologías son más evidentes que la psicología positiva. Y yo sé que, bueno, quizá Cruz, que es psicóloga y quienes han tenido esa formación entienden lo que estoy intentando decir. Pero entonces este mundo es un mundo patológico. Este mundo es un mundo patológico. Y la única manera de romper esa patología es romper esa distancia que hemos guardado hacia Jesús.
y donde podemos ser capaces entonces de convertir nuestra relación con Dios en un asunto donde se pierde lo eterno. Ahora, déjenme preguntarles una cosa. ¿Cuántos de ustedes han oído hablar de la eternidad? ¿Han oído hablar de la eternidad? Pregunta, en la eternidad, ¿el tiempo, el concepto de tiempo, es importante? ¿Es el mismo que aquí y ahora? Pues resulta que el otro concepto que se asocia en física es el espacio. Porque el concepto completo de la física clásica es espacio-tiempo. Espacio-tiempo. Y en la iglesia se ha hablado muchísimo de tiempo y toda la gente habla de lo eterno, no entienden un caramba, pero jamás hablan, menos todavía, del espacio. Y la eternidad es la dimensión donde el espacio-tiempo deja de girar alrededor de lo natural para tomar el corazón de Dios como punto fundamental de enfoque. La eternidad entonces es la dimensión donde el espacio-tiempo es el corazón de Dios. Yo anhelo llegar a ese punto. Aquí voy a terminar entonces lo que quiero compartir. Sugerencias, comentarios. Brillo, brillo. Yo quiero comentar que mientras estabas hablando me recordaste dos cosas. Uno, cómo puesto el gozo delante de Jesús, aún a pesar de saber que le iba a doler estar en la cruz. La palabra gozo, cuando yo lo estuve analizando en estos últimos días, era así como de, ¿en serio? ¿Gozo? Y también me recordaste una parte del libro del mártir de las catacumbas, habla de un niño como de 12, 13 años y que es parte de los personajes principales, y cuando a él lo amenazan o le piden que lleve a este policía, por decirlo así, a las catacumbas, él le dice que no. Dice, no, pero es que mira, puedes morir, mira que esto, mira que el otro. Y algo que él decía era, ¿qué diferencia tengo yo por ser un muchacho de todos aquellos que se han sacrificado por mantener a nuestros amigos y familiares con vida y en paz? Entonces, que así como ellos murieron, ¿acaso yo no he de morir de la misma manera? Entonces, ¿no? me desinflaron un rato, me causó impresión que muchas veces no entendemos que esto tiene que ver con que no tiene que ver con nosotros, con que tiene que ver con el otro. Y puesto el gozo delante de nosotros por aquellos que Dios ha puesto alrededor de nosotros. Entonces, sí hoy me quedo con esta parte de esta constante que he tenido en estos últimos días, no sé si solo por la lectura del libro y por lo que he estado viendo últimamente en clave, es el hecho de decir, puesto el gozo delante de mí y que pase lo que tenga que pasar, pero es puesto el gozo delante de mí para hacer conforme lo que Dios ha dicho que yo soy y que se cumpla el propósito, ¿no? Entonces yo me quedo con eso. Y agradezco mucho la palabra y sobre todo más con estos 3 días con lo de Moisés, así como otra vez, puesto el gozo delante de mí y que se haga lo que tenga que ser. Amén, amén.
Magdalena, te escuchamos. Bueno, cuando estabas hablando sobre lo que era una relación, yo estaba pensando en mi relación con Dios y la relación con Dios, pues nuestro mismo Señor la compara como un matrimonio, como el ideal de un matrimonio, ¿verdad? ¿Y qué es un matrimonio? Un matrimonio ideal es ser uno y hacer todo juntos, ir a todas partes juntos, tener, compartir todo, tener los mismos, caminar en la misma dirección. Y, y cuando yo pensaba en mi relación con Dios, es como la canción de Jesús Adrián Romero, a mí me gusta mucho esa canción, no la canta él, es Marcela Gándara, donde dice, dame tus ojos, quiero ver, dame tus palabras, quiero hablar, dame tus oídos para, quiero oír, dame tu corazón para sentir. Esa es la relación que necesitamos tener con Dios, ser uno con Él. Y también pensé en mi temor. Dentro de mi relación con Dios, yo le temo a no soportar, no poder soportar lo que Él carga, lo que Él lleva. Porque hay cosas que solamente Él puede llevar y uno cuando uno quiere sentir como Él, es imposible, no se soporta. No se puede soportar ver las cosas que están pasando y no podemos tener ese tipo de relación con Él, al menos porque, bueno, no sé si estoy revolviendo las cosas, pero para mí es eso, es tener una relación con Dios, es hacernos uno con Él, pero es algo que para mí todavía es imposible porque no puedo llevar yo las cargas de Él, pero las cargas las lleva Él, sin embargo, cuando queremos amar como Él ama, eh, yo tengo esa lucha, ¿verdad? Porque yo no puedo amar como Él ama. Y esa es mi lucha en cuanto a mi relación con Él, porque no puedo yo sentir el dolor que Él siente, no se soporta el dolor que Él siente por ejemplo, cuando nos ponemos a querer interceder por otros, a veces no se soporta, al involucrarnos tanto en la vida de otros, no se soporta esa carga, es muy, muy pesada. Tal vez no estoy tomando las cosas como se deban de tomar, no sé, pero yo me deprimo, me deprimo muy feo. Y, y no sé si eso sea parte de tener una relación con él. Y nada más quería comentar eso porque queriendo contestar las dos cosas, ¿no? ¿Cuál es el temor que que se tiene y qué es lo que es tener una relación? No sé ni, como siempre, no sé ni qué estoy diciendo, pero estoy diciendo lo que se me vino a la mente de pronto y lo quise compartir. Gracias. Sí, gracias, Magdalena. A mí me salta la inquietud. Dios nunca ha querido que nosotros seamos Él. Dios lo que ha querido es que como hijos de Dios lleguemos a entender, a manifestar lo que Él siente. Y entonces yo no creo que Dios quiera que seamos Dios, sino que lleguemos a la estatura de lo que como hijos podemos llegar a ser, o sea, que lleguemos a la plenitud de nuestro llamado.
déjame decirlo de esta manera, yo no quiero que mi hija Paulina sea Pablo Cancino, no, yo quiero que sea la mejor versión de Paulina. Y hay tantas cosas que como Paulina ella puede hacer, ella es capaz de hacer, y ella tiene los dones, tiene el llamado eterno, tiene el respaldo de Dios para hacerlo. Y lo que en su momento me frustraría es que ella no logre llegar a eso simplemente por el miedo, la flojera, la pereza de no enfrentar lo que como hija podría hacer. ¿Me explico? Y entonces hay muchas cosas que las tomamos como un pretexto y entonces cuando Jesús, fíjate en esta cuestión, ¿sí? Un día Jesús está caminando y hay delante de él una higuera. Y esa higuera, entonces, el Señor Jesús llega a buscar fruto en esa higuera. Quizá esto que voy a decir va a ser así como tantas cosas que podría decir y que va a sonar tonta, pero Jesús no llega. Y cuando empieza a buscar dentro de esa higuera, allá en Marcos capítulo 11, Él no llega a decir, ¿por qué no diste manzanas? ¿Por qué no diste limones? ¿Sí? Él llega buscando higos, porque estaba dentro de su capacidad dar higos. Yo sé que Dios tiene una capacidad para dar fruto que yo no voy a tener jamás, pero Dios no llega pidiéndome por qué no hiciste un ser humano, por qué no hiciste mares, por qué no hiciste... No, o sea, Dios no llega pidiéndome que haga lo que Él haría. Es más, ni siquiera Dios llega pidiéndome que haga lo que Jesús haría. Dios llega preguntándome por qué no he hecho lo que Pablo Cancino haría. Él no me pide cuentas por los talentos que le dio a Jesús. Dios me pide cuentas por los talentos que me dio a mí. El fruto que yo debería de haber dado. Y entonces el asunto de esto es hasta dónde mis temores termino usando a otros como pretexto de lo que yo no he hecho con lo que Dios me dio a mí. Y entonces yo digo, no, pues es que Neftalí con sus talentos, mira lo que... Y Dios dice, no, espérate, él déjalo en paz, ¿eh? Este es un asunto entre lo que yo te di a ti y lo que tú podrías haber hecho con lo que yo te di a ti. Yo sé que como persona soy una persona extremadamente limitada, o sea, a mí me sorprende, me asombra, me inquieta, pues de repente cómo la gente me pueda ver y yo digo, si me conocieran, dice Jesús Adrián Romero, ¿sí? Si me vieran tal cual, ¿sí? Sabían que lo que vieron en mí solo es el reflejo de la luz de Dios, pero yo no soy Él. Él no es como yo y yo no soy como Él. Él es increíble y pues yo soy, y empieza uno a sonarse en la espalda, así escalerita de tabla, un cervatillo de la serranía, una gotita de agua en medio del océano, un granito de arena. Y Dios dice, sí, granito, sí, 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 pero haz lo que como granito te toca, ¿sí? Por eso la gente de mi rancho dice que si la vida te da limones, pues haz limonada, ¿sí? Y con las cáscaras puedes hacer curtido de cáscara de limón, que además es buenísimo, sí, es un dulce que ya se deja, sí, pero es buenísimo, y tú puedes hacer además panecillo rallado con cáscara de limón, y puedes hacer zumo de cáscara de limón, que además es medicinal, y un montón de cosas. O sea, Pablito, deja de sacar pretextos de que no te di naranjas, te di limones, ¿sí? Y no me invitaste al ceviche. Entonces, el asunto es, si tú estás haciendo lo que está al nivel, al alcance de tu potencial, con lo que Dios te dio a ti, rompe la distancia entre lo que eres y lo que deberías de llegar a ser en ti mismo, ¿sí?
Bueno, no sé si no me entendiste, pero yo no estoy diciendo que estoy paralizada. Estoy diciendo que estaba pensando yo en lo que es mi relación con Dios y eso es mi meta para que sea mi relación Ujú. con Dios. Y estaba también contestando, cuál es mi temor? Mi temor pero no estoy diciendo que ese temor me Ok. está deteniendo. Estoy diciendo que mi temor es que cuando, cuando, cuando tenemos esa intimidad con Él, empiezas a sentir también el dolor que Él siente. No, y ese es un dolor que no se soporta. Al menos yo no, sí, yo sí me deprimo, la verdad, pero no estoy diciendo que por eso ya no me muevo o que eso me está limitando. Simplemente estaba tratando de pensar también qué es el temor, qué es dentro de mi relación con Dios, cuál es mi temor. Y Ujú. ese es mi temor. Siempre ha sido mi temor no dar el ancho, como se dice, en ese sentido, pero no me está paralizando. O al contrario, pues pienso que es el motor que mueve mi vida. O no sé si no nos estamos entendiendo. No sé, no, quizá lo entendí mal, pero no es un punto a debate, no te preocupes. Yo asumo mi incapacidad comprensiva y si no lo entendí adecuadamente, después de escuchar la grabación, seguramente lo entenderé más a fondo. Entonces, si sonó como agresión, incluso me disculpo, no es la intención, no es Tampoco el... no como agresión, no, ni es debate. Entonces, ok, Nada más quise entonces esto aclarar. está más. Sí. Lore, tienes la mano levantada. Adelante para poder escucharte e ir concluyendo. Lore. Lore. Ok. Si Lore no se puede conectar, entonces una última participación. El profe Natanael. Eso, profe Natanael. Y con ustedes el profe Natanael. ¿Ya me escuchan? Ya sí, ya te escuchamos, sí. A ver, Bueno, Lore. miren, quizás yo entiendo lo de Magdalena fue, Magdalena. tal vez yo lo percibo así. Mm, Yo antes tenía ese temor, ese dolor, y yo le pedí a Dios ese dolor para poder orar en ese nivel de fe por una persona. Pero empecé a hacer preguntas a Dios, me pasó esto. Entonces Dios me empezó a contestar las preguntas. Por ejemplo, una pregunta que le hice hace como unos 2 años o año y medio a Dios, le dije, papá Dios, ¿por qué mi papá tiene Alzheimer? O sea, sí me conoce y todo, es lo que le llaman demencia senil. Entonces él me dijo, bueno, acuérdate que él salió con tu mamá, murió tu mamá, y luego se fue con una mujer que estaba en el nocticismo. Entonces mi papá hizo una mezcla entre la gnosis y luego el hermano de esa señora daba los cursos de gnosis aquí. Estaba pesado esa situación. Entonces mi papá hizo una mezcolanza y se enredó en todo eso. Y entonces me dijo, para salvarlo, porque mi papá ya hacía rituales y no sé qué tanta cosa, sin querer como cosas de Dios, pero con lo que decían en la misa y que acá, y ya extraviado. Entonces dice, es para salvarlo. Entonces cuando él se puso, hace un mes que lo operaron, y le dije, papá, ¿amas a Jesús como tú? Sí, perdón, sí, perdono. Y lo que tú hiciste, pido perdón. Entonces, cuando Dios me revela, cuando hay una enfermedad o un niño que fui a verlo, que ya iba a morir en el Hospital General, desde antes él me dijo, va a morir, prepárate, lleva para que lo unjas, esto y lo otro.
yo ni conocí al niño, yo fui a dar hasta allá y él me dijo, él va a mi presencia, esto y lo otro, y luego me estuvo diciendo, esto le pasó, esto es la verdad. Entonces, tú háblale desde que él vino, si hubo este rechazo, me fue guiando, guiando, guiando. Entonces ya no hay dolor, ya no hay temor, porque ya entiendo lo por venir, ¿sí? Cuando él me va guiando y diciendo, no sé si estoy entre lo que dice Magdalena y lo que dice el pastor. Entonces ya es una oración con conocimiento. Es todo. Eso es. Muy bien. Como que el día de hoy ando más cansado que de costumbre por todos los eventos, entonces como que no ando tan perceptivo para entender en qué momento quedé en un lado de una postura o de otra. Seguramente es mi cansancio. Si permiten, entonces, normalmente no lo hago así, tratamos de llevarlo hasta las últimas consecuencias del diálogo, pero permítanme pasarle la palabra al profesor Natanael, que quería compartir. Profe Nata. Buenas noches. Buenas Voy a noches. tratar de ser breve, la verdad que sí es cansado. Lo comprendo ahorita que estoy en el cierre del ciclo escolar. Es cansado todo. Nada más algo breve. Cuando hablaba y preguntaba sobre lo que era relación con Dios, yo estaba pensando y decía, bueno, si yo le creo a Él, que está en la tierra, en el cielo y en todo lugar, significa que está en mi familia, está en mi casa, está en mi trabajo, está en mi camino. Por lo tanto, mi relación con Dios debe ser cuando yo lo tomo en cuenta para todo. Cuando yo le pregunto, ¿y tú qué opinas? ¿Tú qué piensas? ¿Qué crees que va a suceder con esto? ¿O qué opinas que debo hacer con esto? ¿Tú qué harías? ¿Sí? Mi relación va a ser excelente cuando yo diga, voy a tener que tomar una decisión. Espérame, déjame primero consulto a Dios. ¿Qué opina Él? ¿Qué dice Él? Y entonces, ahora sí, entre los dos tomamos la decisión. Esa sería para mí la relación con Dios, una buena relación con Dios. Me gusta mucho cuando habla de física, me encanta la física. Entonces, cuando hablamos de generar preguntas, yo decía, bueno, si hablamos siempre, yo hablo de educación, dice ¿cómo se llama? Lo de los muchachos, que para que un chico salga de secundaria, educación básica, el perfil de egreso, dice que el alumno debe de ser reflexivo, debe ser crítico, analítico, científico. Bueno, pues eso no tiene nada más que cuestión que ver lo que decía, cuestionarlo todo. Es decir, quien está al frente tuyo enseñándote, no tiene toda la verdad. Entonces, no es quizás como antes de que, en este caso, en la educación, de que lo que dice el maestro es lo cierto, porque ahorita con tanta tecnología, tanto que tienen los chicos, para ellos es más fácil cuestionar lo que dice el maestro. Entonces, ¿cómo generas preguntas? Cuestionando todo. Cuando lo cuestionas todo, entonces comienzas a generar las preguntas correctas para poder avanzar. Y la otra, cuando hablaba de la distancia entre Dios y nosotros, es decir, entre Dios y yo, ¿cuál es la distancia más corta? Bueno, yo hablaría también de física o matemáticas. La distancia más corta entre dos puntos es una línea recta. Entonces yo hablaría así como que de física, ¿no? Es decir, si Dios está en esta orilla del cuaderno y yo estoy en esta orilla del cuaderno, pues esta es la distancia que hay y Dios no va a cambiar la distancia. Dios siempre está a la misma distancia conmigo. Mi problema es que yo voy así, yo voy con Dios así. En vez de ir directo a Él, yo voy así. Es decir, recorro una distancia muy grande cuando dice la física que el desplazamiento sería nada más ir de ese punto al otro. Entonces, quizás yo considero que Dios no está lejos. El problema es que nosotros seguimos dándole vueltas, yendo de un lado a otro para poder seguir de alguna forma no queriendo adaptarnos, no queriendo sujetarnos a lo que Él dice.
Entonces, ese para mí sería la distancia. Yo considero que Dios no está a una distancia muy lejos. El problema es que yo me muevo de un lado a otro, me salgo del camino y luego me vuelvo a meter. Me avento por el otro lado y luego me vuelvo a meter. Y así voy, o sea, voy haciendo círculos, voy haciendo cuestiones, y luego me regreso y así, o sea, pero la distancia va a ser siempre la misma. Entonces, eso sería nada más lo que yo quería este día, dar como una opinión. Gracias. Sí, buenas noches. No me dan la palabra, pero ya la voy a tomar. No veo que nadie más se haya apuntado. Me recordó esta clase a la parte donde dice que vinieron los gabonitas, mal no recuerdo, y engañaron al pueblo de Israel cuando estaban a punto de conquistar la tierra. Y en Josué estaba buscando el versículo, pero no alcancé a encontrarlo. Y entonces, dice mi esposa que ya lo va a buscar. Entonces, esta gente se viste de ropas viejas y empieza a hacer todo un teatro, ¿no? Y Josué les cree y dice, hay una nota al calce en la Biblia que me impacta. Dice, y Josué no consultó a Dios. Y eso trajo grandes problemas al pueblo de Israel en tiempos futuros, ya en el tiempo del primer rey de Israel, en el caso de Saúl, él quiere destruir a esta gente y a causa de esto trae maldición al pueblo de Israel. Y todo porque Josué, un líder que tenía tanta autoridad sobre el pueblo de Israel, no consultó a Dios. Y yo creo que para mí la clase de hoy me deja eso, o sea, que tengamos la confianza de poder acercarse a Dios. Dice, acerquémonos confiadamente ante el trono de la gracia para hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Y es importante poder encontrar en él las respuestas que él está dispuesto a dar además, ¿no? Y con respecto a la cuestión, yo no vi que hubiera dos posturas entre lo que Pablo comentaba y lo que decía Magda. Lo que sucede es que el papel de Pablo es el papel del equilibrio. Ese es lo que Dios a él le otorgó, esa es la parte que Dios a él le dio. Y se los digo porque tengo ya años de tratar con él y por mucho tiempo en mi corazón había desacuerdos hacia él porque siempre tenía un equilibrio para mí, ¿no? Y entonces yo decía, bueno, este hombre simplemente me escuchará sin decir nada a cambio, ¿no? Entonces, ahora agradezco a Dios por el papel que Dios le dio, porque ese papel, ay, gracias Pablo, ya lo encontró Pablo. Y ajá, y cuando yo entendí, y nos quedó muy claro ahora que fuimos a casar a Josh, allá para esta parte tan histórica de la iglesia, de venida él me venía platicando lo que para él era hacer una zarza. Y a mí me quedó muy claro cuál es el papel de él y por eso lo acepto completamente, ¿no? O sea, algo que les invito es a que la palabra de Dios dice que los ministros somos llama de fuego y que aprendamos, no solamente en el caso mío que soy un ministro, Pablo, ¿no? Que es un ministro. Todos aquí somos ministros y, por ejemplo, en el caso de Magda específicamente, yo he aprendido mucho de ella. De cada uno de ustedes. Creo que si podemos aprender unos de otros y considerar lo que el otro tiene para aportar, ¿verdad? Vamos a crecer mucho. Y yo creo que este tipo de clases se prestan mucho precisamente al diálogo, a la discusión sana, ¿verdad? Esta discusión que te lleva. ¿Será que yo estoy acostumbrado a este tipo de discusiones porque crecí entre filósofos? Que hasta se golpeaban, no golpearse con violencia, sino, escúchame, te quiero decir esto. Recuerdo muy bien así a mi papá y a sus amigos, porque mira que la postura de Marx con respecto a, bueno, ahí mejor ni les digo, pero todas esas cuestiones filosóficas, yo crecí en medio de esa discusión y para mí creo que los cristianos no sabemos discutir y creo que nos haría falta aprender a hacerlo. Gracias. Amén.
Les pido disculpas. Mis noches han sido cortas y las aflicciones han sido largas y me estoy quedando cabeceando ya. Entonces, para mí era muy importante cumplir con el compromiso de estar con ustedes y pues en esta ocasión el cuerpo me está ganando. Entonces, les doy gracias por haber estado, por haber escuchado, por haber reflexionado. Les pido que se den la oportunidad de pensar un poquito otra vez en las cosas que estábamos diciendo. Fueron dos temas fundamentales, uno sobre la importancia de la pregunta como tal, la pregunta como detonadora de la fe, y la segunda cuestión, el asunto de la distancia como un referenciador de nuestro nivel de madurez, de intimidad, y cómo finalmente el temor está asociado a la distancia. Con estas ideas básicas, entonces les doy gracias, les bendigo en el nombre de Jesús y si Dios lo permite nos vemos el jueves como lo hacemos cada semana, martes y jueves. Dios les bendiga a todos y gracias por su amor y misericordia.